Es verdad que el PP se está desgastando muy rápidamente. Es verdad, porque está haciendo lo contrario de lo que dijo, porque además está resultando ineficaz, porque no sabemos a dónde nos lleva, todo eso es verdad, porque yo creo sinceramente que a Rajoy se le está escapando el país de las manos, lo creo sinceramente, al señor Rajoy se le está yendo el país de las manos y eso supone un desgaste en las encuestas. Ahora, si alguien piensa que la gente deja de votar al PP y al día siguiente cambia al PSOE, es que no conoce cómo son las cosas son bastante más complicadas. Patxi López se presentó con dos retos, tres: la crisis que ya empezaba, la libertad y la convivencia en Euskadi. Había un problema de convivencia en Euskadi, porque es verdad que había políticas sectarias y discusiones sobre si eres vasco, no eres vasco, quién es más vasco. Uy, ahora no. Ahora todos los vascos saben, después de 4 años de gobierno de Patxi López, todos saben que son vascos porque viven allí, porque han decidido vivir allí, porque han nacido allí, porque trabajan allí, voten derecha, izquierda, hablen euskera o no, sean nacionalistas o no, son todos vascos. Usted sabe lo que es eso. Por tanto, creo que si miramos esos dos objetivos, más allá de que creo que ha luchado muy bien contra la crisis, oiga, yo le tendría que decir a Patxi López, misión cumplida, amigo. Aunque pierda. Misión cumplida. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Misión cumplida. Es verdad que el final de ETA no es la obra de un gobierno, es de todos, empezando por las víctimas, las fuerzas de seguridad. Oiga, pero al final, déjeme que le diga, yo era el ministro del Interior, Zapatero era el presidente del gobierno y Patxi López era el presidente de Euskadi, y le digo, si no llega a ser Patxi López, las cosas hubieran sido más difíciles. Eso se lo puedo asegurar. ¿España necesita un rescate? Yo creo que no, al menos yo no lo pediría. La gente está muy mal, lo está pasando muy mal y sobre todo no tiene futuro por delante. Nadie me ha preguntado si va a ser candidato, nadie. Es que este es un tema que no está ahí, ¿sabes? Que la gente está viviendo su día a día muy dolorosamente y yo estoy en eso. Por tanto, dentro de cuando sean las elecciones ya nos lo plantearemos. ¿Qué estoy haciendo? Una oposición responsable. Yo creo que el señor Rajoy tiene que aclarar alguna cosa que, por cierto, no aclaró aquí en este programa, es que va a hacer con las pensiones en el momento actual. Yo creo que no quiere responder no porque no sepa, sino porque no quiere. En Cataluña hay una situación difícil, no es un lío, ni una algarabía, es un problema político. Cuando hay miles de ciudadanos que salen a la calle a decir que quieren la independencia, pues hay un problema, ¿no? Que no viene de ahora, que es antiguo, que si me permite la aproximación emocional, tiene que ver con un sentimiento de incomprensión que es mutuo, y que Cataluña y España están mejor juntas, sin ninguna duda. Lo creo firmemente. Por tanto, que no es un problema de ruptura, sino lo contrario. ¿Le ha sorprendido ese adiós de Esperanza Aguirre? Sí, la verdad es que no lo esperaba, ¿no? Había rumores sobre este asunto, pero no lo esperaba, ¿no? Y tengo que decirle que respeto su decisión, faltaría más, y que le deseo lo mejor. En algún momento ha mencionado ella sus problemas de salud, que ha dicho que estaban presuntamente resueltos, y yo así lo espero. De verdad que deseo que todo le vaya muy bien.